La clase de silencio que albergaba. El tipo que prestaba atención. Al sentarse en la resonancia baja de la cámara central, sintió que el suelo que lo rodeaba reaccionaba con calor, casi como si fuera un reconocimiento. Kasich ya había desaparecido. No dejó huella, ni frase. Sin embargo, el aire todavía portaba la huella de su cuerpo, un fulgor que flotaba en el aire como el reflejo de un pensamiento demasiado personal para identificar. El Arek se levantó, los huesos eran suaves, la piel se movía. Se encaminó hacia el observatorio, cautivado no por la obligación sino por un impulso silente que ya no podía desestimar. Y en ese lugar, el capitán Bass estaba a la espera. No se giró para recibirlo. Solo conversó de forma silenciosa mientras su mirada se mantenía enfocada en las estrellas. No solamente nos está orientando, expresó ella. Nos está permitiendo evolucionar. El Arek no pronunció nada, permaneció de pie junto a ella. Bass ascendió gradualmente la manga. La espiral había experimentado un nuevo cambio de forma, no en su tamaño, sino en su estructura. Ahora vibraba con una geometría anidada, compleja como un fractal en movimiento. Me presentó algo, prosiguió Bass. Una semilla que no brotó en la primera oportunidad. Una que ya falló. Somos el resurgimiento. El Arek experimentó un golpe suave, rítmico, similar a un segundo pulso en el barco. ¿Consideras que esto ya ha sucedido anteriormente? Lo estoy. Se giró para observarlo ahora. Sus ojos ya no eran meramente humanos, allí residía una profundidad. Intensidad que reflejaba a los demás. Es necesario rememorar lo que sé. Perdió, expresó ella. Y transformarse en lo que tenía la suerte de ser. Fuera del visor, las estrellas emitían un brillo desmedido. Y paulatinamente, desde la penumbra, algo gigantesco empezó a emerger. Una organización. Una manifestación. No se aproximaba. Ya estaba ahí, revelado ahora únicamente porque habían llegado al estado idóneo para verlo. El Icariota volvió a modificar su trayectoria, de manera suave, casi venerable. Y el Arek murmulló, no hacia Bass, sino hacia la existencia que trasciende el cristal. Estamos preparados. Bloque 10, el umbral de la retroalimentación. La disposición frente a ellos cuestionaba la comprensión. No provenía de materia, en ninguna forma reconocida por la física. Deambulaba por dimensiones, oscilando entre la geometría y el propósito. Cada vez que el Arek fluctuaba, su forma cambiaba. Un edificio. Una próstata. Una espiral en una constante rotación. Se habían presentado. No en un sitio, sino en una condición. El equipo se congregó en la cubierta de proa. No se proporcionaron instrucciones. Solo sabían que debían estar presentes, juntos. Kasich, Hun, Bass, hoy en día, todos ellos llevan la espiral bajo su piel como un segundo sistema de circulación. Y desde las ventanillas, empezó a infiltrarse la luz. No de las constelaciones. Desde la estructura interna. Ella estaba presente. No al igual que la mujer de tus sueños. Incluso como un medio. Sin embargo, con una presencia tan intensa que provocó que sus reflexiones permanecieran en silencio. Uno tras otro, cerraron sus ojos. Y inició el proceso de resonancia. La baja, la profundidad, la interminabilidad. No sintió vibrar en el barco, sino en ellos. Los huesos interpretaban canciones. Se calentó la sangre. La memoria se puso en movimiento. No memorias individuales, sino grupos. Antiguo. Elementos sepultados en las profundidades de su biología, preservados durante épocas. El Arek experimentó la sensación de que le faltaba el aliento. Así que la vio de nuevo, no frente a él, sino dentro. Sostuvo, el retorno no es a un sitio específico. Se trata de lo que estabas predestinado a ser. Y la espiral prendió fuego. Cada terminación nerviosa recibió calor. No sufrimiento, desposesión. Capas despojadas, temor, incertidumbre, el propio tiempo. El Arek experimentó la sensación de que su piel se disolvía en luz, sus ideas se desvanecían en la vastedad. No se encontraba solo.
Cada integrante del equipo ahora resplandecía, cada forma semitranslúcida, pulsando al ritmo de la estructura más allá. Después llegó el paso final. El Icarion abrió sus puertas. El casco, las instalaciones, las paredes, todo se unió como pétalos en una flor. La nave no se desmoronó. Se hizo evidente. La cámara de resonancia se puso de pie, mostrándoles lo que se encontraba más allá. Y la organización los acogió. No los arrastren. No obstante, fusionándose. En aquel instante, el Arek comprendió, jamás se intentó que se desplazaran por el espacio. Se estaban preparando para despertarlo. Continuar una melodía que había aguardado eones para el próximo verso. Y en este momento, cantaron. Parte 2, cuando el cerebro arde y estalla. Quedó el pulso. Nadie hablaba más acerca de la espiral, aunque no había llegado a ningún lugar. Persistía, no como un símbolo o forma, sino como un ritmo, tejido en la respiración, en el razonamiento, en los espacios entre los pasos en frías superficies de aleación. El Icarion continuaba a la deriva, manteniendo su rumbo inalterable, pero algo bajo su casco había cambiado. Ya no era simplemente silencio el silencio. Estaba oyendo. Desde la inmersión en grupo, la tripulación se había reclutado en una perturbadora calma. Los sueños persistían, aunque ahora se presentaban como memorias en vez de mensajes, ecos, no declaraciones. No obstante, debajo de la superficie de la rutina, cada individuo portaba una mínima anticipación. Como si la espiral simplemente les hubiese presentado la puerta, y ahora algo aguardaba justo al otro extremo. El Arek nuevamente se sintió inquieto. El sueño se alcanzaba con facilidad, pero despertarse representaba el desafío. Se alzaba con el pecho sujeto, el calor que se adhería a su piel y la impresión de ser tocado sin contacto. Ya no se limitaba a la espiral. Lo había traído algo consigo. O una persona. Sus sueños habían adquirido una naturaleza más peculiar, menos simbólicas, más sensibles. Iniciado una noche con la melodía del agua. No eran olas que rompían ni lluvia, sino la serenidad de un breve torbellino bajo la luz lunar. La mujer estaba nuevamente allí, entre las delicadas piedras de obsidiana. No la extensa e incognoscible presencia previa, sino una versión más reducida, más próxima. Su mirada estaba más delicada. Su calor más acogedor. El latido tenue de la espiral en la base de su garganta parecía un segundo latido. «Has regresado», murmulló. «No lo hice deliberadamente». Su sonrisa se torcía como un aliento en la nuca de él. «Y te presento». Al aproximarse ella a él, el aire mismo se hizo más tupido. La fragancia de algo antiguo y dulce, ámbar, ozono, petrichor, invadió sus pulmones. Su mano se alzó, se mantuvo nuevamente justo por encima de su pecho. Pero en esta ocasión, no se quedó ahí. Ella ejerció presión con su palma sobre él. No con dolor. No de manera posesiva. Solo en su totalidad, como si rememorara a su cuerpo sensaciones que nunca descubrió tener. El Arek no se desplazaba. No logré. El calor se propagó a través de él, no fuego, sino una calentura que se propagó por músculo y hueso. Sus rodillas se desplomaron y se acurrucaron, no por obediencia, sino por reconocimiento. Ella lo continuó, arrodillándose junto a él en absoluta tranquilidad, su respiración sincronizándose con la de él. «Esto no es auténtico», susurró. Sus labios se acercaron a su oído, sin rozarlo, pero tan cerca que podía percibirlas. Palabras en vez de solo escucharlas. No es despertar tampoco. Despertó con un jadeo. La prenda de dormir debajo de él estaba mojada. Las puntas de sus dedos emitían una leve luz residual de bioluz. Su cuerpo experimentaba temblamiento, no por temor, sino por disonancia. No experimentaba frío. Sin embargo, algo en su interior estaba temblando. Bloque 2, mediante la piel. Bajo la vena, bajo la piel. El Arek no lograba eliminar la sensación. El calor que emergió en él durante la noche todavía persistía horas después de despertar. Su piel parecía muy suave, su respiración muy pausada. Y lo más grave, había vuelto a escuchar cosas. No hagas ruido. Simplemente, pulsos.
Sostienen ritmos murmullosos bajo los sistemas de la nave, perfectamente coordinados con su propio corazón. Las evaluaciones médicas resultaron ser limpias. Sin contagio. Sin desbalance. Incluso no se cansa. No obstante, al cruzar las paredes reforzadas del corredor de comunicaciones, prometió que podía escuchar sus respiraciones. No se hizo referencia a otros. Todavía no. En cambio, se trasladó a hidroponía, lugar en el que la teniente Keswick había disfrutado la mayor parte de su tiempo de ocio desde la inmersión. Ella se encontraba calzada en la cámara de niebla, con los ojos cerrados y los brazos abiertos. Bajo la luz artificial del sol, las espirales volvían a florecer. En esta ocasión, no a través de la piel ni en los sueños, sino mediante los pétalos del musgo autóctono Baelari, que ahora se teje en las paredes de los invernaderos. Patrones bioluminiscentes, delicados y de forma pulsada. Al ingresar el Arek a la cámara, Keswick abrió sus ojos y lo observó. Sin temor. Únicamente reconocimiento. Ahora se encuentra en las raíces, expresó Keswick en silencio. ¿Has conversado con ella de nuevo? No con términos. Pero ella continúa estando ahí. La experimento cuando tomo un profundo respiro. El Arek se cuestionó. ¿Te sorprende? No, contestó ella. Después, tras un receso, debería. No lo hace. Eso es lo que me sorprende más. Se mantuvieron callados durante un extenso periodo. La luz se transformó. El musgo resplandecía. Pienso que algo está evolucionando en mí, expresó finalmente el Arek. No únicamente ideas. De manera física. Las células experimentan la sensación de estar memorizando aspectos que nunca les instruyeron. Keswick hizo una inclinación de cabeza. Al igual que un instinto. De alguna otra ubicación. Afirmó. Me impactó, agregó. Ayer. Keswick no inquirió sobre cómo. No era necesario hacerlo. En cambio, se aproximó más. Su voz descendió, prácticamente reverente. Hace semanas me lo hizo. Dejó calor en áreas que desconocía que podían experimentar. No has dicho nada. No comprendía cómo. El silencio se intensificaba. No opresivo, solamente saturado. Y en algún rincón de esa serenidad, la espiral volvió a pulsar. En el musgo no. No en el espacio. En su interior. Bloque 3. La forma en la piel subcutánea. Posteriormente en ese ciclo, el Arek permaneció confinado en la sala de atención médica. No por temor, sino por imperiosa necesidad. Las emociones no estaban reduciéndose. Requería respuestas. Estaba obligado a demostrar que esto no solo era un efecto secundario constante de la inmersión. Algo novedoso estaba surgiendo en su interior, y no continuaría esperando mucho más en silencio. Comenzó un análisis corporal de espectro integral. En los primeros instantes, todo parecía ser común. Sin embargo, conforme los estabilizadores de campo bioenergético se ajustaban para una identificación más exacta, empezaron a aparecer irregularidades. Firmes señales térmicas a lo largo de su esternón. Inusual fuego sináptico cruzado en áreas no vinculadas con la cognición activa. Y en las profundas capas dérmicas de su pecho, un modelo. No hay incisión. Sin heridas. Sin embargo, algo estaba evolucionando bajo la piel. Lento. Conformado. El círculo. No fue incendiado ni registrado. Incrementado. Se acurrucó en un silencio conmovido. Computadora, repite la realización de los diagnósticos, instruyó. Al reiniciar el escáner, la puerta de la sala de salud se abrió con un silbido. Se volteó de inmediato. El capitán Vaz lo era. Parecía más desgastada de lo que suele ser. Su chaqueta se encontraba ligeramente despojada, su expresión era incomprensible. Sin embargo, sus ojos, que suelen ser agudos, se habían suavizado. Alerta de forma distinta. Piensa que te hallaría aquí, expresó ella. El Arek se levantó, el escáner todavía vibrando delicadamente detrás de él. Algo está sucediendo conmigo. De manera física. Se presentó y permitió que la puerta se cerrara tras ella. No eres únicamente tú.
pareció. ¿Cómo? Vas puso la mano en su cuello y la retiró, mostrando así su clavícula. Un suave resplandor delineaba una curva allí, elegante, dorado, brillante. Le brindó una sonrisa agobiante. No he revelado esto a nadie. Todavía no. También. ¿La experimentaste tú? Vas asintió. Después atravesó el cuarto hasta que quedó a apenas unos centímetros de distancia. No se considera un peligro, el Arek. Sin embargo, no ha concluido con nosotros. Pienso que, y justo hemos empezado a transformarnos en lo que ella busca. Exploró sus ojos. ¿Qué es eso? Vas se aproximó más, su leve aliento rozó su mejilla. Más. El sonido del escáner se produjo detrás de ellos. Finalización de los resultados. El Arek no se volteó para observar. Ya empezaba a comprender lo que expresaría. Bloque 4. Armonías del devenir y del devenir devenir. Durante el quinto ciclo tras la inmersión, el Icarion ya no experimentaba la sensación de ser un barco. Rezaba. Ia. Observaba. Los sistemas artificiales continuaban operando. Sin embargo, algo más profundo que los circuitos había surgido en el casco. No de mecanismos. No existe alienígena. Algo incorporado. ¿Qué pasa con la tripulación? Ya no se desplazaban como seres humanos. En los turnos, las voces naturalmente disminuían en los mismos instantes. Las pausas se armonizaron. Los pasos disminuyeron en velocidad. También los latidos cardíacos, al menos de acuerdo con los monitores biométricos sincronizados de el Arek. No se trataba de una pérdida de independencia. Era como una melodía que todos habían empezado a escuchar de manera inconsciente. Y una noche, esa melodía se transformó en realidad. Se congregaban en la cocina. No por razones de protocolo. Solo atraídos. Ninguna persona había convocado el encuentro. Sin publicidad. No obstante, 13 integrantes de la tripulación se encontraban en ese lugar, manteniendo las manos inmóviles y la mirada alejada. Por lo tanto, Keswick empezó a tararear. Un timbre bajo, tonal, pausado y pulsado. El Arek lo experimentó antes de oírlo. Un movimiento en el pecho. Una corriente de calor subiendo detrás de los ojos. Kun continuó con un tono distinto, perfectamente disonante, y después resolvió. Uno por uno, lograron unirse. Una armonía edificada no a través de palabras o melodía, sino a través de resonancia. Something primigenio. Una cosa recordada. El capitán Bass no impidió su continuidad. No. Conversó. Solo se acostó al borde de la mesa, manteniendo los ojos cerrados, una espiral dando un leve fulgor en su garganta. El sonido se intensificó. Transformado en las paredes. Cambió un poco la gravedad artificial. Las luces se apagaron por sí mismas. El Arek cerró su mirada. Y en ese sonido, la volvió a percibir. No en un santuario. No en una pesadilla. En su interior. No conversó. Ella hizo un canto. Sin habla. Sin sentido en los términos. Solo una vibración en contra de sus ideas. Y en aquel coro, el Arek percibió indicios de lo que podría suceder, manos formando piedra únicamente utilizando el tacto. Ojos capaces de percibir la memoria eclipsante de las estrellas. Un pueblo que ya no está sujeto al avance progresivo del tiempo. Levantó los ojos. Keswick lo observaba con atención. Yo también lo observé, murmulló. No se estaban modificando. Se estaban restaurando. Bloque 5, lo que no es cuantificable. El Arek dedicó los 3 ciclos subsiguientes intentando delinear lo que ahora denominaba el campo de resonancia. Cada integrante de la tripulación fue escaneado. Tomó control de las frecuencias de pulso. Observé las variaciones en la bioluminiscencia. Encontré conexiones entre los sueños, las modificaciones en la alimentación, incluso los ciclos de hidratación. Inicialmente, los datos mostraban coherencia. Se establecieron patrones. Correlaciones convergentes. Sin embargo, a medida que más profundizaba, el sistema se desmoronaba.
Jamás se repitió ninguna lectura. La espiral se desplazaba, pero no de manera aleatoria. Continuaba con algo que no podía determinar. Una ecuación que resistía ser disminuida. Cada persona cambió de forma única, pero en conjunto se ajustaban. Como componentes de algo más amplio. Algo único. Se acomodó en la sala de salud, envuelto por gráficos y hologramas que resplandecían con verdades parciales. Así, las luces del barco se disminuyeron. No de manera abrupta, sino en una lenta brisa, como el destello del alba sobre un prado. Y un murmullo rozó la esquina de su oído. Pelar. Se giró, con el respirador atrapado en la garganta. La estancia estaba desocupada. No se encontraba acostado. Y ella no se encontraba en su pensamiento. Ella se encontraba en la esquina, ahora. Perceptible, no como una percepción, sino como una presencia. Su piel resplandecía con el matiz del amanecer. Su pelo se agitaba de manera leve, como si fuera movido por un viento que no existía. Y al avanzar, no fue con sonido, sino con fuerza. Sus pies impactaron en el piso. Elarec, murmulló ella, delicadamente. ¿Por qué luchas contra lo que ya has aceptado? No lograba reaccionar. Cada componente lógico de él se desmoronó. Bajo la carga de su mirada. No, desconozco. No se necesita entendimiento. Solo tener en cuenta. Levantó una mano, no dirigida a él, sino al aire que le rodeaba. El espacio se desplazaba. Y durante un momento sin respiración, Elarec percibía algo más allá de las paredes del Icariote. Un mundo que no existía. Sin estrella. Enigma. Un escenario de reflexión, color y calor. Con el ritmo de la espiral, palpitaba. No obstante, no era retador. Era casa. Así que se marchó. La estancia regresó a la iluminación habitual. La información en su pantalla había sido reconfigurada. No eliminado. Convertido. Elarec se detuvo. Y estalló. No debido al temor. Desde la identificación. Bloque 6, en el lugar en que el barco respira. Tras la visión, Elarec intentó acostarse, sin embargo, las paredes no le permitieron. El Icarion emitía un sonido delicado, similar a un latido remoto incrustado en el acero. Sin un funcionamiento incorrecto. Sin peligro. Pero algo había. Sufrido una transformación. El barco, que anteriormente era inerte y obediente, había adquirido conciencia. Primero que Ciclo corroboró. Observaré el casco en la carrera de ingeniería, declaró ella. Se experimentaba calor. Similar a piel. Nadie se carcajaba. Nadie lo negó. Porque todos ellos lo habían comprendido igualmente. Las puertas ya no respondían únicamente a la cercanía, previnían. Las luces no se apagaban con cronómetros, sino cuando las emociones cambiaban. Al llorar Jun en silencio en el invernadero, una bruma la envuelve hasta que vuelva a sonreír. El barco los había incorporado. O en otras palabras, había despertado con ellos. La capitana Vaz no impartió instrucciones. Ella solo asintió cuando Elarec reveló lo que había presenciado. Ya no nos encontramos en la senda, expresó ella. Somos el sendero. La expresión resonó en los corredores. Un himno en silencio. Y, no obstante, las noches se tornaban más agobiantes. Elarec regresó al sueño de nuevo. Pero ya no era simplemente un anhelo. Él se encontraba descalzo sobre la delicada obsidiana, y ella se aproximó como siempre, tranquila, resplandeciente. Sin embargo, en esta ocasión, cuando sus dedos dibujaron la espiral en su pecho, una segunda espiral prendió fuego detrás de ella, colgando en el firmamento como una segunda luna, manteniendo un ritmo perfecto con el suyo. ¿Qué eres?, murmuró. No contestó. Ella besó su rostro, solamente un murmullo. Sin embargo, el cuerpo de Elarec se inflamaba con algo viejo. No era amor. No, cariño. Algo más viejo, como ser impactado por la memoria propia. Al despertar, su espiral resplandecía bajo su piel. Y en el exterior, el Icarion había modificado su dirección. Ninguna persona había tocar el timón.
Ninguna persona lo había puesto en duda. Porque de algún modo, todos lo tenían claro. ¿A qué lugar deban ir? Ella esperaba. Bloque 7. La voz centralizada. La nueva ruta del barco eludió todas las rutas previamente identificadas. Ningún informe de navegación concordaba con su ruta. Ninguna carta estelar marcaba la dirección. Y no obstante, nadie buscó anularlo. Lo experimentaban en sus cuerpos, como un torrente que los impulsaba, no por el espacio, sino por algo distinto. Una orientación que no se basaba en la geografía, sino en instintos. Incluso la inteligencia artificial se mantuvo callada. Sus lógicas respondieron, pero únicamente con una única afirmación: alineación del camino, total. El AREC dedicó más horas a la cámara principal. No para realizar diagnósticos, sino para estar presente. En ese lugar, en el corazón de la nave, la resonancia resultaba más intensa. Se encontraba sentado con las piernas juntas en el piso de metal, las palmas desplegadas, una tenue espiral bajo su piel, y escuchaba. Ella le conversó en ese lugar. No en términos verbales. En tonalidades. Frecuencias reducidas, experimentadas en su columna vertebral. Cada vibración representa una interrogante. Cada descanso, una reacción. Al cerrar los ojos, su presencia lo envolvía como el calor en el medio de la estación invernal. La tripulación empezó a realizar la misma acción. Jun introdujo cobijas. Kesik introdujo musgo provenientes de hidroponía. Baz no llevó nada, únicamente silencio y ojos cerrados. Y cuando se acomodaban juntos, compartían el mismo ritmo de respiración. Inicialmente, el AREC creyó que estaban realizando meditación. Sin embargo, entonces los semáforos sufrieron una transformación. Las paredes resonaban, de manera suave, como una carcajada. Y algo dentro del suelo vibraba hacia el exterior. Basta de energía. No es relevante. Una memoria. Todos ellos observaron destellos, un jardín cubierto de soles de color negro. Niños con ojos espiralados, riendo con gravedad nula. Manos modelando planetas con resplandor de arcilla. Una voz que resuena desde el vacío, delicada y eterna, vuelve. Cuando la visión se disipó, ninguno de ellos pronunció una palabra. No lo requerían. El Icarion había trascendido ser simplemente un barco. Había evolucionado en una ampliación de estos. Y algo, alguien, los conducía hacia su hogar. Bloque 8. El espíritu entre la ausencia de sonido. Iniciado con un gesto. Esta vez no es el suyo. Kesik se había acostado en la cámara de resonancia, y el AREC se había quedado atrás, mirando cómo su pecho se elevaba y descendía en una lenta sincronicidad con el zumbido del suelo que los rodeaba. El suave pulsar de la espiral en su antebrazo resonaba con el resplandor bajo sus costillas. No sentía la necesidad de inclinarse hacia ella. Solo el calor que emergía al tocar sus dedos. Kesik abrió los ojos de forma gradual, y durante un instante, ninguno de los dos se desplazó. Su mirada se topó con la de él, y sucedió algo entre ambos. No anhelo, no compromiso. Algo más viejo, más intenso. Recuerdo sin memoria. ¿Lo experimentas?, preguntó, solo en un murmullo. El AREC confirmó. Como si siempre estuviéramos presentes. Su mano se alzó y se acercó a su pecho, en él. Espiral. Y otra vez, ese calor. No lujuria, sino interferencia. Una percepción que no precipitaba, no demandaba. Floreció, como el aliento atrapado por demasiado tiempo al final se liberó. Su piel reaccionó con un terremoto que no podía controlar, su cuerpo se llenó de un estallido de emoción para el cual carecía de palabras. No se acaronaron. No eran necesarios hacerlo. Sin embargo, en esa proximidad, su respiración disminuyó a un ritmo. Sus reflexiones dejaron de buscar sentido. Y por vez primera desde que la espiral ingresó a su existencia, se presentó. A ella, no a lo que habían evolucionado. Ella ejerció una leve presión sobre su frente, manteniendo los ojos cerrados. Y ambos lo experimentaron, un eco no desde su interior, sino desde los muros que les rodeaban. El barco exhaló. Y en ese suspiro, el terreno bajo ellos una vez pulsó, con calor. El Icarion también comprendió esto. Posteriormente, el AREC estaba dormido junto a él,
contemplando el tenue brillo de la bioluz en el techo. No estaba equivocado. No experimentaba temor. Pero algo había sufrido una transformación. Lo que anteriormente se encontraba dividido, cuerpo, mente, espíritu, ahora empezaba a unirse. Y él entendía, no existiría un retorno a lo que eran. En el pasado. Bloque 9, el vaso y la vena. El Arek despertó en silencio, pero no por falta de presencia.